A ver, Estados Unidos primero no escuchó a Rusia, ignoró las demandas de Rusia, no quisieron darle garantías jurídicas de las peticiones de Rusia, entre ellas principalmente garantizar que Ucrania no se metería nunca a la OTAN. Y a pesar de que la OTAN no acepta a Ucrania dentro de sus filas, y a pesar de que la Unión Europea tampoco acepta a Ucrania dentro de sus filas, tanto la Unión Europea como la OTAN han echado toda la carne al asador para apoyar a Ucrania o para debilitar a Rusia a través de Ucrania. Y en ese sentido, la Unión Europea se endeuda, se hace la guerra o se pelea con un país que no forma parte de la Unión Europea para defender a otro país que tampoco forma parte de la Unión Europea, pero lo hace en el nombre de la democracia y de los valores supuestamente europeos. Por otro lado, vemos que un tercer país que tampoco forma parte de la Unión Europea, en este caso Estados Unidos, le marca la pauta a la Unión Europea para que se inmiscuya en un conflicto entre otros dos países que no forman parte de la Unión Europea. Sí queda claro por dónde va el asunto, es decir, hablamos de estructuras de dominación a través del cual Estados Unidos aprieta las tuercas, aprieta el sistema para que por medio de Europa se debilite y se desangre a Rusia en la medida de lo posible, y a su vez, como Rusia es un gigante energético, además del cual dependían los europeos, pues bueno, prácticamente Estados Unidos los tiene en donde los quería tener. Por eso, ahora que ha visto que se acerca el invierno, que la inflación sigue por los cielos, miren, publica la inflación en Europa y sigue en el 10%, es decir, sigue ya de cara al invierno en 2 dígitos en la eurozona. ¿Qué significa esto? Bueno, significa simple y sencillamente que en los últimos 40 años Europa no había tenido una inflación como esta. Miren ustedes, siempre es bueno, cuando vemos los números, siempre es bueno la perspectiva comparada. En Europa en este momento están celebrando y se sienten fuertes porque dicen que bajó la inflación. Vamos a ver la perspectiva comparada para que ustedes me digan si la inflación bajó. Efectivamente, la inflación estaba en octubre en 10.7% y en noviembre ha bajado a 10% en la eurozona. De tal suerte que cuando vemos a los países europeos animados a seguir, pues prácticamente yendo al frente en las sanciones en contra de Rusia, lo que vemos es que no es cierto que tienen la inflación controlada y no es cierto que la inflación haya disminuido significativamente. Como ustedes lo ven, desde 1998, con información de la Eurostat y la publicación de AFP, vemos que en perspectiva comparada no se había tenido en los últimos 25 años una inflación tan descontrolada en la eurozona como la que tienen ahora. De tal suerte, pues, que en la medida, y esta es la lectura que le podemos ir dando, porque estamos hablando de que desde agosto hasta noviembre, más o menos andan en un 10%. ¿Cómo se traduce esto? Pérdida sistemática del poder adquisitivo, sobre todo de la gente de a pie. Pérdida sistemática, paros laborales y bueno, pues también el que se eleve la tasa de mortalidad en el invierno, incluso de aquellos pobladores, de aquellas poblaciones de países que no están en guerra con Rusia, de países que no tenían, digamos, un asunto directo con Rusia, pero que también eran dependientes de los hidrocarburos y que se han visto obligados a honrar su alianza y a irse de frente contra Rusia. Bueno, pues esta inflación, por más que en Europa la estén celebrando como, wow, logramos parar la inflación en 10%, pues miren que si consideramos que en septiembre también estaba en 10%, tampoco es que hayan, en diciembre el escándalo fue que hubiera llegado a 2 dígitos en septiembre. Así que en Europa prácticamente los gobiernos intentan imponer una narrativa de que son inmunes, pero ya ustedes lo vieron viéndolo en perspectiva comparada, poniéndolo en perspectiva comparada, las cosas se diferencian.